Muy buenas tardes, estimados amigos de las redes sociales. Estamos iniciando nuestro programa de Los Columnistas Opinan, que se transmite desde el restaurante El Cafecito de Don Julio. Estamos operando y transmitiendo a través de la Agencia Mexicana de Noticias que dirige el destacado periodista José Nava Mozo. Tenemos como invitados ahora a nuestros compañeros columnistas, destacados periodistas de Chilpancingo y del estado de Guerrero, a Jorge Romero Rendón. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y está con nosotros también Jorge Valdés Reisen. Buenas tardes. Coordina el programa el licenciado Julio César Aguirre Méndez, y vamos a dar inicio en esta ocasión con un tema estatal. El siguiente será un tema nacional y al final un tema internacional, porque tenemos mucha relación entre los tres asuntos que les comento en este momento. El tema estatal, y para comenzar, yo diría que es la politización del fertilizante. El fertilizante se ha convertido en un serio problema y ha polarizado a dos corrientes. La corriente de Morena, representada por los diputados de su fracción mayoritaria en el Congreso del Estado, y las corrientes de los campesinos de Guerrero, que están inconformes de sus organizaciones, de los ayuntamientos, del propio gobierno del Estado, que mira con tristeza cómo está ya convirtiéndose en un fracaso la entrega del fertilizante. Jorge Valdés Reisen, tienes la palabra. Muchas gracias, Tello, Zapata, Víctor, Manuel. Amigos del auditorio, es la crónica del fracaso anunciado en el fertilizante. La crisis de este programa emblemático, que pudo haber sido y no fue el gran proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de agradecerle a los campesinos que en masa votaron por él. Guerrero aportó a López Obrador 1 millón de votos. Era el agradecimiento del presidente de la República al sector agrícola, a los campesinos, regalarles el fertilizante y darles semilla mejorada, impulsar su actividad en el campo. Fue una petición personal del gobernador Héctor Astudillo Flores al presidente de la República, López Obrador, de que fuera el gobierno federal el que entregara el fertilizante gratuito. Esa fue la petición del gobernador. ¿Por qué? Porque representaba un gasto de más de 1,200 millones de pesos. Y el presidente dijo: yo lo voy a pagar. No te preocupes, gobernador, el gobierno de México va a pagar el fertilizante a los campesinos. Esto fue en enero, en la visita que hizo el presidente a Tlapa, donde abuchearon al gobernador. Recordarán ustedes, los servidores de la nación se sirvieron con la cuchara grande para abuchear al titular del Poder Ejecutivo, y el gobernador, muy indignado, le dijo al presidente que él no merecía ese trato. Digo, les estoy recordando, refrescando un poquito la memoria. El presidente entonces asume: sí, yo voy a pagar el costo del fertilizante, pero ya no va a haber lo mismo, ¿eh? ¿A qué se refería con que ya no iba a ser lo mismo? Pues aquí van a ver ahora, el intermediarismo se iba a acabar, las organizaciones campesinas iban a ser dejadas de lado o hechas a un lado, y que directamente el programa iba a ser operado por un coordinador. Inicialmente, el secretario Villalobos Arámbula designó a Héctor Manuel Popó Kabún como coordinador, pero que sí conocía, que sí conoce. Claro, por supuesto, tiene más de 40 años de burócrata, pero ha estado en el PRI, ha estado en el PRD, ha estado en el Movimiento Ciudadano. Héctor Manuel Popó Kabún tiene conoce el Estado al derecho y al revés. Acaba pronto. Así es. Pues el superdelegado lo cambia y ponen a un señor que se llama
Jorge Luis Gage François. Francois es más francés que mexicano. Es un apellido que no tiene arraigo en el campo guerrerense. Bueno, todo el mundo pensó en la buena intención del presidente. Todo el mundo pensamos, bueno, con que llegue el fertilizante al campesino, pues ya estamos de gane. ¿Y qué pasó? Primero, empezaron las comparaciones del 2017 y el 2018. Se entregaron 220,000 toneladas aproximadamente, más de 200,000, sí, a un padrón entre 320 y 380,000 productores. En los 2 años no hubo problemas ni de retraso, ni de demora, ni de nada. Se entregó a tiempo y la producción de maíz, frijol, arroz creció hasta llegar a un superávit. ¿Qué es un superávit? La producción estable llega a otro pico más alto. Más de más de 1,200,000 1,200,000 toneladas de maíz. Autoconsumo, el 90%. No hay problema. ¿Qué falla? Cuando empiezan, el padrón está inflado. Los intermediarios, esas organizaciones campesinas, están lucrando. Los campesinos no están recibiendo a tiempo. En fin, pretextos. Mala organización, mala distribución, mala logística. Suplantaron a la SADER, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por el trabajo de servidores de la nación, empleados del gobierno federal, un ejército social que censaron, que hicieron, bueno, que ningunearon a los presidentes municipales, para acabar pronto. Les hicieron a un lado, les dijeron, presidentes, ustedes nada tienen que ver. Este programa es federal, ni el gobierno del estado, ni los presidentes municipales tienen que ver. El problema no es ese, el problema fueron las formas, las groserías, los desplantes. Eso fue lo que motivó la molestia, el enojo. Llegaron con una actitud soberbia, con una actitud pendenciera, de suplantar, de decir, ustedes son todos una bola de corruptos y nosotros vamos a hacer las cosas honestamente. Eso es lo que motivó. Si no lo quiere entender la diputada Otilia, los diputados de Morena, los mismos integrantes de ese programa, el mismo Gage, tienes que pedirles perdón. Tocayo, señor delegado Pablo Amílcar, pídanle perdón a los campesinos, porque llegaron en una actitud a insultarlos, a ofenderlos, y están dándole en la madre a la palabra del presidente. Esa es la realidad. Que si el PRI, que si eso es paja. Esos son pretextos, eso olvídenlo. Aquí lo importante es que el campesino tuviera el fertilizante a tiempo. No que si Morena se los va a regalar, no que si los servidores de la nación están haciendo el trabajo que los presidentes corruptos no hicieron. Eso es malo. Eso fue lo que contaminó este programa. Si no lo quieren entender, qué lástima. Hay muchas telarañas. Y esa es la realidad. Si el señor Héctor Manuel Popoca Boone le hubieran dado el beneficio de la duda, a ver, sácalo, estoy seguro que Héctor lo hubiera hecho. Así es. Pero este señor, estoy de acuerdo, es una papa, por donde lo veas. Lástima. Ya está Félix Salgado Macedonio, el senador de Morena, está exigiendo que lo despidan del trabajo a Gay. Es que hay dos senadores que están pidiendo la destitución. Manuel Añorbe. Y uno es del PRI
y el otro es de Morena. Entonces, evidentemente que este programa estalló la crisis. Estalló la crisis por la falta de logística, la falta de organización y la falta de una distribución. Inflaron los padrones, escatimaron, mochearon. El gobernador hasta dijo, le dieron de machetazos al padrón. Eso no se vale. No. Yo creo que deben de ser humildes. Y la humildad es la que brilla por su ausencia. Al contrario, hay soberbia, hay una actitud arrogante. Y los campesinos, eso es lo que más les recalienta, lo que más les molesta. Así es, Jorge. Mi punto de vista. Gracias. Jorge Romero Rendón, tu Bueno, opinión, sobre esto, ¿se está politizando el asunto del fertilizante? se está politizando por dos razones. Primero, por el gran retraso del que habla Jorge Valdés. Es decir, si usted se recuerda, el gobernador Héctor Astudillo Flores prometió en su campaña del 2015 precisamente fertilizante gratuito para todos los campesinos y lo cumplió. Durante 3 años llevó a cabo ese programa y entre febrero y marzo se distribuía el fertilizante en Guerrero junto con la semilla mejorada y todos los componentes del apoyo que se les daba a los campesinos. Sin embargo, todo esto se nos ha pasado. Ya se sumó abril, mayo, junio, julio, 4 meses de retraso. Vamos a terminar este mes de julio y todavía no termina el reparto. De hecho, con datos del senador Manuel Añorbe Baños, solamente se ha cubierto a 55 municipios de 81 que tiene Guerrero y se está dejando fuera, además, a cerca de 95,000 productores en el estado, lo cual pues estamos hablando que es prácticamente la tercera parte de los que se había estado beneficiando en todos estos años. Pero déjeme decirle, aquí hay otros 2 factores que vale la pena tomar en cuenta precisamente para entender por qué se ha politizado. Se ha politizado precisamente en la medida en la que diferentes personajes de la política han elevado la voz para exigir que se cumpla con el compromiso presidencial, por un lado, por la otra, a que se termine ya de entregar este insumo. Digo, estamos a finales de julio y ustedes saben perfectamente bien que la temporada de lluvias pues ya tiene varias semanas de haber empezado y todos sabemos también que si el fertilizante se pone ya después de la siembra, después de las lluvias, simple y sencillamente cuando se utilice ya no sirve absolutamente para nada. Entonces, la respuesta de Morena ha sido defender al presidente, defender al programa, pero pues realmente no tienen elementos porque ahí están las evidencias de los grandes errores que se han cometido. Lo malo de todo esto es que por una parte, cuando planteaban que iban a ahorrar, el gobierno federal está gastando más dinero, es decir, costaba 1.300 millones de pesos el programa. Este año se están gastando 1.500 millones por parte del gobierno federal, es decir, 200 millones de pesos más. 1, 2, se está entregando la mitad, o sea, se compró y se está distribuyendo la mitad del producto que se había prometido, porque no solamente no se ha cubierto a todos los municipios y se está dejando fuera del padrón a muchos, especialmente un padrón que se ha mantenido en secreto, cuando la costumbre es que se dé a conocer en los diferentes municipios para que todo el mundo sepa a quién le toca, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es de que aparte le redujeron la cuota. Es decir, se supone que un bulto, que así lo miden, da para 1 hectárea. Bueno, pues ¿qué pasa con los campesinos que tienen 2, 3 o más? Pues simple y sencillamente les dan un solo bulto y ya no tienen manera de cubrir eso si no tienen recursos, o lo tienen que comprar o se tienen que endeudar. Y antes les daban 6 bultos, ahora nada más un bulto. Precisamente de acuerdo al número de hectáreas, eso estaba perfectamente medido. Entonces, se están gastando más, están comprando menos, lo están comprando además más caro, porque el fertilizante que está llegando viene con sobreprecio. Sí. De acuerdo con una
denuncia hecha por el presidente de los agrónomos del estado, sí, Antonio Colín. Por una parte, se calcula, bueno, no se calcula, se tiene el dato de 30,000 toneladas de fertilizante de segunda que fue importado de Corea, que llegó a través de Manzanillo y que no tiene la calidad ni el porcentaje de sulfato de amonio que se requiere precisamente para que cumpla su función, número uno. Número dos, lo están comprando caro, porque mientras otras empresas ofrecían la tonelada a 5,200 pesos, Agrogen, que es la empresa que ganó la licitación, lo está dando en 5,900 pesos. Pero no solamente para aquí, el fertilizante que se compró de Corea lo compraron en 2,800 pesos la tonelada, y eso está dejando un remanente de aproximadamente 60 millones de pesos que nadie sabe quién se metió a la bolsa. Entre los directivos de la empresa, los funcionarios que coordinan este programa, o los jefes, o los coordinadores. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un posible caso de corrupción. Es muy importante tomar en cuenta que una empresa que gana un concurso no puede subcontratar, no puede decir yo te estoy vendiendo este producto con estas características y esta calidad, y después cambiarlo por otro que compra a un tercero, envasarlo, porque eso es deshonesto. Se está engañando al campesino, se está engañando al cliente, se está engañando a todo el mundo. Pero envasaban. Claro, además lo envasan en costales de Agrogen, ¿no? Cuando se trataba precisamente de un fertilizante extranjero, pues sí, importado, comprado a otra empresa. Entonces, además de la corrupción, digamos, en este caso financiera, con 60 millones de pesos que están volando, hay otra corrupción, la corrupción política, porque los servidores de la nación, que son, digamos, los empleados que oficialmente están llevando la distribución, primero el censo para establecer el padrón, dar los vales a los campesinos y después la entrega, no son oficialmente empleados del gobierno federal. Claro que sí. Son los mismos activistas de Morena que trabajaron durante la campaña electoral y que ahora ni siquiera tienen un empleo fijo. Firman contratos de 30 días sin prestaciones y dependen fundamentalmente de su relación con Morena, aunque les pague en este caso la Secretaría de Bienestar, que se supone que oficialmente es la que los controla, y por el apoyo de la Secretaría de Agricultura. Como ve usted, todo esto es una mezcolanza, no tiene defensa, por eso los diputados de Morena no han tenido la capacidad de establecer una justificación para tantos errores y para tanta opacidad, porque no ha habido nada de transparencia, y por la otra, pues todos los señalamientos y las protestas de campesinos, de organizaciones, de alcaldes, y la misma demanda del gobierno del estado para que esto ya se finiquite, pues tiene toda la razón. Al final de cuentas, lo que queda de todo esto es la gran lección de que si este programa, que fue, digamos, la prueba piloto para nuestro país, utilizando Guerrero, lo van a hacer a partir del año próximo a nivel nacional. Entonces, pues imagínese usted los estropicios que van a cometer en el país, porque ahorita, además de todos esos problemas de los que hemos hablado, se han generado un conflicto social innecesario, protestas, toma de bodegas, toma de tráiler. Los mismos campesinos se han tenido que ir a donde, digamos, a las rutas de transporte del fertilizante, lo han tenido que tomar y lo han tenido que repartir precisamente entre sus grupos y comunidades, porque de otra manera no les llega. Tarde, mal, caro, con rastros de corrupción y además un conflicto social que definitivamente no quisiéramos que creciera, pero que pudiera crecer si a la época de la cosecha, más allá de las 1.300.000 toneladas de maíz que se produjeron el año pasado, si esto se reduce, sobre todo en las familias que lo trabajan, que lo producen para el autoconsumo, vamos a tener
hambrunas, vamos a tener una emergencia humanitaria que definitivamente va a desatar problemas sociales y políticos que no quisiéramos que ocurra en nuestro estado y que innecesariamente se ha creado un conflicto que tiene todavía para largo y que desafortunadamente pues ha sido generado por los errores, las malas actitudes y la politización de los programas sociales del gobierno federal de Andrés López Obrador. Gracias, Jorge Romero Rendón. Vamos a pasar a otro tema rápidamente. En el nivel estatal también, diversas organizaciones y representantes sociales están exigiéndole al Congreso del Estado que ya legisle sobre una llamada Ley Olimpia. La mayoría de la ciudadanía no conocemos en qué consiste la Ley Olimpia, pero Jorge Valdés Reyes nos va a explicar en este momento. Qué buen torito me acabas de poner. Hasta donde se sabe, porque no la han socializado, no hay un equipo de comunicación social que esté difundiendo cuáles son los alcances de esta propuesta, si es un proyecto de ley, si es una iniciativa de ley, si es un decreto, quién lo promueve. Se habla de que en Oaxaca alguien tuvo la idea de presentarlo ante el Congreso de Oaxaca y buscar tipificar el delito de pornografía difundida a través de las redes sociales. Facebook en especial, ¿no? Sí. Y la crudeza con que se podría castigar este tipo de delitos habla de que podría ser una salida jurídica a este bochornoso y denigrante espectáculo que es la difusión de pornografía. Yo intento creer que las redes sociales son libérrimas, son libres. No puede nadie mantener sujeto a control la libertad de expresión a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que usted crea conveniente lo sube la gente. Y he visto recurrentemente que hay mujeres y hombres que se toman selfies, que se toman, fotos en desnudos, y no tienen absolutamente ningún empacho en mostrar que están a bordo de un yate, que están en las rocas de un acantilado o están en el pico de un volcán. Todo es el ego. Pues hacen videos, la vanidad, teniendo relaciones sexuales. También, por supuesto, también. Porque hay aquellos que se sienten metrosexuales y hay mujeres que se consideran las diosas de Venus reencarnadas en mortales. No ocurriría cuando existieran valores humanos, valores del decoro, de que una fotografía llamada indecente por la buena sociedad y los buenos valores, imagínense esa fotografía en manos de lo que usted, lo más denigrante que usted puede entender. ¿Qué harían con su foto? No, y mi hija, si su hija se toma fotos en su teléfono celular, desnuda, jugando, haciendo juegos eróticos, lo que usted quiera, tarde o temprano ese teléfono o se lo roban, o lo pierde, o alguien baja ese contenido y lo difunde, y le pone en toda su Mauser a la reputación, al decoro, a las buenas costumbres que usted mismo rompió por haberse tomado, por haberse exhibido. Ese es el gran desafío en las redes sociales. Pero no tanto el tomárselo, porque en el ámbito privado todo se vale, sino cuando se suben y se difunden sin
el consentimiento de la persona, por vengarse de una persona. En este caso de las mujeres. Pero sí. Muchas las... A ver, tú o sea, a... ese es el sentido de la ley. Sí. Es que es un falso debate. Que se esté penando el hecho de que alguien suba imágenes a las redes sociales de carácter erótico, desnudo, relaciones sexuales, sin el consentimiento de la otra parte, especialmente en el caso de las mujeres. Y deben poner una demanda, deben poner una denuncia previa para que ya cuando esté aprobada la ley Olimpia, si se aprueba, todavía es un proyecto. Hay una interpretación de alguien que estudió la psicología, un psicólogo. Hasta donde yo escuché y entendí lo que explicó este estudioso de la psicología, de la psique humana, es que personas que compulsiva, obsesivamente, se están tomando fotografías de cuerpo entero, desnudos, vestidos, con armas, con toda la estrafalaria imaginación que pudieran tener. Son personas que tienen un conflicto en la personalidad. Son personas que tienen problemas psicológicos. Nadie en su sano juicio va a exhibir cómo se corrompa su cuerpo. Debe de existir una motivación. Y si esa motivación en su casa, en el baño, en su recámara, donde sea, es con fines de que la observe el mundo, está mal. Ya hay un daño psicológico. Y en las redes sociales este fenómeno se multiplica, se recrudece. Y es un fenómeno que no estamos... Yo, por ejemplo, a mí me gustaría que personas que estudiaron la psicología, que tienen conocimiento académico, científico, nos expongan, nos digan al resto de las personas que no sabemos, cómo puede estas personas llevar un tratamiento que les evite un daño moral, un daño físico, un trauma, incluso los acorrale hasta llegar al suicidio. Es peligrosísimo este tema. Ojalá hubiera en las propias redes sociales voces de estudiosos, de científicos, que alerten el uso de estas redes sociales como un instrumento autodestructivo. Y no hay voces que estén diciendo esto. Las leyes, la ley Olimpia, la ley de lo que usted quiera, para mí son una vacilada. El problema está en uno, está en tu mente. Si tu mente tienes un teléfono celular y te estás grabando que tienes el mejor pene del mundo o que tienes el mejor cuerpazo del mundo, estás mal tú, porque quieres presumirlo. Y esas fotos, tarde o temprano, si tú las subes o no las subes, pero si te las tomaste, tarde o temprano se van contra ti. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al nivel nacional. Jorge Romeo Rendón, se acaba el gobierno de Tabasco y el Congreso de esa entidad acaban de aprobar la llamada Ley del Garrote, a través de la cual todos los que hagan bloqueos o dañen instalaciones públicas van a ser encarcelados y van a tener que cumplir una pena que va de 10 a 20 años de prisión. Irónicamente, Tabasco es la entidad donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante 18 años se dedicó precisamente a hacer bloqueos de carreteros. Él provocó un gran daño a las instalaciones de Pemex hace más de 15 años. Y quemar los pozos. Y amenazó con quemar los pozos petroleros en esos tiempos. Pero no había ley del garrote. Jorge, también caben las dos posibilidades. Los otros estados del país van a aplicar también su ley del garrote.
por ejemplo, el estado de Guerrero, donde hay muchos bloqueos, plantones, daños a edificios, etcétera. ¿Tú cómo ves este asunto, la ley del garrote del Tabasco? Bueno, con respecto al estado de Tabasco, pues la verdad es que movería a risa si no fuera porque sus consecuencias son graves. Se movería a risa porque justamente tú lo acabas de señalar, ser la tierra de López Obrador. El señor durante toda su actividad política pública ha utilizado precisamente los plantones, los bloqueos y todo atentado contra las vías generales de comunicación o en general protestas como parte de su actividad política, y resulta que ahora justamente cuando él es presidente se permite esto. Cualquiera podría decir, bueno, y es el que más la está apoyando, públicamente. Sí, bueno, lo que pasa es de que esto fue aprobado por la actual legislatura del estado de Tabasco, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Precisamente por el peso del presidencialismo, del centralismo en nuestro país, nada de lo que se esté aprobando en los congresos estatales es ajeno al visto bueno que le pueda dar el presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación. Lo mismo el caso de Bonilla en Baja California, en donde ampliaron de 2 a 5 años el periodo del gobernador electo, violando que viola la Constitución flagrantemente, ¿no? Y donde se sabe que, bueno, hubo un soborno para los diputados que la aprobaron. Lo mismo que en este caso, el estado de Tabasco está haciendo un laboratorio sobre cómo reacciona la gente ante medidas coercitivas de ese tipo. En general, podríamos decir los ciudadanos que estamos hartos de que nos bloqueen las calles, de que se cierren las avenidas, los edificios públicos y las carreteras. Esto lo vemos en Guerrero. Pues cualquiera podría decir que, bueno, el problema es de que estrictamente se está coartando el derecho a la libre manifestación. Es decir, habría que tipificarse qué sí y qué no se puede castigar de esa manera, precisamente porque se trata de que por un lado está la penalización, pero por la otra, ¿qué se va a hacer con el momento en el que se esté llevando a cabo un bloqueo carretero? Es decir, ¿se les va a desalojar por la fuerza o simplemente se les van a tomar fotografías? No conocemos aún los detalles porque tiene que haber una ley reglamentaria al respecto. Pero déjeme decirle que también se trata de un arma de dos filos, porque por una parte, pues sí, efectivamente estamos ante una inquietud ciudadana que precisamente está en desacuerdo con que se le coarte también su propia libertad de tránsito, ¿no? Es decir, mamás que no pueden llegar a recoger a sus hijos a la escuela, personas que llegan tarde a una cita con el médico, de trabajo, etcétera, y en general cualquier tipo de molestia que tiene que ver con el hecho de enfrentarse a un plantón o al cierre de la avenida por la que uno transita, sea en transporte público o privado. Por ese lado habrá quien las aplauda, pero por el otro también constituye una medida de presión hacia las autoridades que, pues también hay que decirlo, desafortunadamente pues han tendido a reaccionar y atender con mayor presteza a quienes están protestando en la calle que a quienes simple y sencillamente tratan de seguir el procedimiento de entregar un escrito, de darle seguimiento, de obtener una cita, etcétera. Entonces se ha puesto de moda en nuestro país que sea la presión callejera la que permite que los gobiernos respondan, den solución a los problemas, etcétera. Pero también aquí está el problema de que justamente en Tabasco, donde se va a construir una refinería, la de Dos Bocas, que es uno de los grandes proyectos de López Obrador, y también allí llegaría el Tren Maya, que son inversiones multimillonarias, y ya ha habido toda una serie de expresiones contrarias, precisamente porque temen el daño a la ecología o temen precisamente que afecte de alguna manera a las comunidades aledañas. Entonces, lo que se estaría buscando en Tabasco es que no haya protestas en contra de los proyectos del presidente López Obrador. Si el gobierno federal le da el visto bueno a esta ley garrote a través de la Secretaría de Gobernación,
pues precisamente, y no porque lo requiera jurídicamente, sino porque políticamente así se hace, entonces lo que estaríamos viendo pues es a un gobierno represor, intolerante, que con tal de garantizarse que sus obras salgan adelante, pues está impidiendo desde antes que nadie proteste, porque si protesta se va a la cárcel. No lo va a permitir López Obrador. Entonces, ese es el problema. Lo que hay detrás de estas intenciones no es quitarle las molestias a la ciudadanía, es evitar que la gente cuestione, presione, proteste y de alguna manera impida o estorbe a las grandes obras que quiere hacer el presidente Obrador en estados como Tabasco. Y si se va a otros estados, yo creo que en Guerrero es difícil que a pesar de la mayoría de Morena, que se pueda aprobar, precisamente por la añeja tradición de lucha política que ha habido aquí. Hay que recordar la lucha política sobre todo de la izquierda, personajes de izquierda, de los partidos como el PRD, etcétera, que pues precisamente han hecho de la manifestación pública una de sus armas políticas y sociales de lucha. Y en esas condiciones, pues digamos que aquí habría más discusión, más conflicto, aun cuando se quisiera imponer, porque hay que tomar en cuenta que todo lo que promueve Morena en la Cámara de Diputados o en los congresos locales, tratan de ampliarlo para que se apruebe en todos los congresos en los que ellos tienen mayoría. Muy bien, Jorge, gracias. Pues vamos a cambiar de tema. Jorge Valderreysen, uno de los asuntos que está empezando a generar polémica en México es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como principal bandera la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el Congreso de la Unión le acaba de aprobar una partida secreta por 90,000 millones de pesos. Queremos escuchar tu opinión. El gran prestidigitador Andrés Manuel López Obrador es el mago de los medios. No me queda duda. Es un fenómeno mediático. Es el presidente que está imponiendo la agenda pública, privada, internacional. Está generando noticia, mantiene a los medios en vilo, los golpea, los descalifica, Reforma, El Financiero. La ONU le acaba de recomendar que no ataque a ya la los batió, medios. ya la batió, Él ya no. él es un ¿cómo es dice? un dios. Él es un bateador que tiene un beisbolista fenómeno. Un 3.67 de potencia y él está bateando. Entonces ya bateó a la ONU. López Obrador es un fenómeno. Y no digo sin el sentido peyorativo. Lo digo con una... Es un hombre que a sus 65 años, con problemas cardíacos, con hipertensión, es lúcido, no está haciendo ocurrencias. Grave error de sus críticos. El señor está midiendo, está calculando paso a paso, día a día, el pulso de la República a través de este contacto que tiene con los medios. Yo no veo a reporteros que asisten cuestionando realmente al presidente. Yo los veo preguntándole la nota del día. Yo no veo más que algunas chispazos de periodistas que van y le dicen al presidente, oiga, está mal, aquí está esto. Por ejemplo, la periodista de Cancún, que sí le dijo, oiga, es esto y así. O la periodista en Coahuila. Bueno, para no irnos más, el presidente de la República genera con esta nueva forma, estilo de hacer política, genera en la opinión pública una ambivalencia. Es el yang yin, el positivo y el negativo.
en algún otro programa yo dije que López Obrador podría encarnar el personaje de Mr. Hyde, el Dr. Jekyll, porque puede ser el personaje científico, el Dr. Jekyll, y puede totalmente transformarse en Mr. Hyde. El presidente tiene esa ambivalencia y juega con las reacciones, se solaza. Véalo usted, véalo cómo sonríe. Eso es solazarse frente a cámaras, cuando lo cuestiona a alguien y cuando habla o se refiere de que la recesión y se burla. Es un presidente que tiene perfectamente bien definido el rumbo. Ojo, no se deje usted influenciar o se vaya usted con la finta. No. Analícelo muy tranquilamente, vea usted la mañanera y vea cómo el presidente aborda todos los temas. Ojo, no hay un solo tema que diga él, no, pues ahí no me meto porque pues yo no sé. Pero el presidente está perfectamente bien calculando el efecto de cada jugada política. Yo no sé si sus asesores estén midiendo este tipo de comportamiento, pero yo veo a un presidente que está en Tabasco haciendo un laboratorio político. En Baja California, otro laboratorio político. Tanto en Tabasco está un pariente suyo como gobernador, se apellida López. Y en Baja California está el que fuera el superdelegado del gobierno federal, hoy es gobernador electo. Anteriormente de ser superdelegado era servidor de la nación. Entonces, además amigo personal de López Obrador, el señor Bonilla. Tiene un cuadro donde está atrás el presidente, imagínense. Ese es el alter ego que tiene. Pero volviendo, el fenómeno del presidente López Obrador es algo digno de análisis. Periodísticamente es poderoso, es realmente un político sui generis. No lo podemos comparar con Salinas, no podemos compararlo con nadie. Se puede comparar con otros presidentes de otros países, Hugo Chávez, por ejemplo. Pero que me digas tú, Hugo Chávez tuvo la idea de firmar ante notario que no se iba a reelegir presidente de Venezuela. Y acaba de ocurrir una copia, un símil de López Obrador firmando ante el notario. Pero López Obrador fue más inteligente porque firmó con un lápiz. No utilizó una pluma, firmó con un lápiz y eso lo puede borrar a la hora que quiera con una goma. Esto está tremendo. Pero la partida secreta, que era el tema que estábamos tratando, indica que López Obrador puede gastar 90,000 millones de pesos en este año sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin decir en qué se lo gastó ni nada. Yo creo que esto es un principio que permite gran corrupción en el país, porque el presidente de la República se puede llevar a su casa 10,000 millones de pesos y nadie le va a decir nada. Es una cuenta que no tiene, que es secreta. En este caso yo creo que si el presidente López Obrador de veras quiere combatir la corrupción, él debe renunciar públicamente a esa partida secreta. Nadie ha dicho nada todavía, pero no están bien esas partidas secretas para un presidente. No es la primera vez que un ejecutivo nacional, federal, tiene esa partida secreta. La tuvo Carlos Salinas de Gortari, pero fueron nada más 23,000 millones de pesos y seguro se los llevó a un banco de Suiza. Imagínense si López Obrador tiene 90,000 millones de pesos
y se los puede gastar en lo que sea, pues como que no es nada congruente para un gobierno que lucha contra la corrupción. Y tenemos otro tema, ahora nos vamos al tema... A los medios. Al tema internacional, ya manejamos los medios ampliamente, pero por ejemplo el apoyo a Centroamérica. Mira, el apoyo a Centroamérica es una política inteligente de López Obrador. Y ya se la vendió a Trump. Ya lo endiosó a Donald Trump. Ahí le va, ¿eh? López Obrador persuade a los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Señores, les voy a dar 30 millones de dólares para que ustedes repartan en migrantes o posibles migrantes que vayan a abandonar su país para irse a Estados Unidos. Aquí van 30 millones de dólares, búsquenles empleo temporal, 20 mil empleos temporales. Becas, arraíguenlos. Es que no tenemos industria, es que no tenemos. Aquí está el dinero, aquí está la inversión. Ustedes, presidentes, ahora contengan el proceso migratorio hacia los Estados Unidos. Con eso, López Obrador va y les dice a los 3 países exportadores de migrantes a los Estados Unidos, conténganlos. Pero viene acá y le manda el mensaje a Trump y le dice a través de su canciller: ya los estoy conteniendo, necesito lana. Y hay 1.200 millones de dólares para México por eso. O sea, López Obrador está haciendo un arte de prestidigitador, conteniendo a los migrantes y diciéndole a Donald Trump: ahí está el éxito, tenlos ocupados, dales empleo, dales en qué desarrollarse a los centroamericanos y no los tendrás tocando la puerta. Pero ¿de dónde saca 90 millones de dólares? Se los va a dar Trump. No creo, no creo que se los dé Trump. Al tiempo. Él quiere quedar bien con Centroamérica, quiere hacerse un líder. Sí, va a ser nominado al Premio Nobel de la Paz, no tengan duda. Y esto es contradictorio porque López Obrador también, otra de sus banderas de campaña era luchar contra la pobreza de los mexicanos. Él dijo que somos un país muy pobre, que nos dejaron muy amolados los anteriores gobiernos y que ya no debe haber pobres en México, no sé qué, pero ahora está destinando dinero para los pobres de Centroamérica y los mexicanos, ¿dónde nos vamos que a va a generar, que podría generar esa bomba de tiempo, podría generar un estallido social de dimensiones incalculables. Si sigue el proceso migratorio, México se iba a convertir en una bomba detonada que no sabemos cuándo ni cómo va a generar los daños. Es incalculable. Por eso fue y les dijo: aquí están 30 millones al de El Salvador. Y luego va y le dice al de Honduras: aquí están otros 30 millones. ¿Y a Guatemala? Y al de Guatemala también. ¿Qué significa? Que con esos 90 millones de dólares el presidente va a obtener 1.200 millones de dólares de Trump. ¿Y los pobres mexicanos que siguen pobres? De ahí va a salir para que haya un programa. Es que es muy calculador. Mira, la migración masiva ya la controlaron sin necesidad de que le regalara todos esos millones de dólares. Ya mandó 25,000 elementos de la Guardia Nacional y son los que están deteniendo ya la migración allá en nuestra frontera sur. Pero esto de veras que es de plano ¿cuántos marines contradictorio. Fueron detenidos? ¿Cuántos marines fueron 25,000 de la Guardia Nacional. ¿Cuántos marines fueron detenidos en el territorio de Estados Unidos, acusados de polleros, acusados de estar metiendo ilegal? Sí, pero estamos hablando de la frontera sur. La frontera norte es otro rollo muy diferente. Pero es muy diferente. Pero ya la migración masiva ya no se está dando porque ya la está controlando la Guardia Nacional Mexicana.
Y es lo que se debió haber hecho desde un principio, que no hizo Peña Nieto cuando le llegaron 5,000 de golpe y porrazo emigrantes centroamericanos a México para cruzar Estados Unidos. Entiendo yo que López Obrador quiere quedar bien con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos, y entiendo que nos conviene. Y quiere quedar bien con los centroamericanos. Y quiere quedar bien con los centroamericanos, pero queda mal con los mexicanos porque acá necesitamos dinero para combatir la pobreza. Pero en fin, Jorge, ya para finalizar, tú querías tratar un tema. ¿Cuál es el tema? Mira, es la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Ha solicitado al presidente modere sus descalificaciones a los medios de comunicación, porque es un ejercicio perverso. 1. 2. Atenta contra la libertad de expresión de todos los medios, no nada más de uno. El presidente asume su derecho de réplica, pero cuando ya la Organización de las Naciones Unidas interviene a petición de grupos de periodistas que se sienten hostigados, que se sienten intimidados, incluso amenazados de un ejercicio periodístico en México, hay una cifra macabra de personas, de periodistas y de defensores de derechos humanos que han sido ultimados por ejercer la libertad de expresión o por defender los derechos humanos. Si el presidente tiene la sensibilidad, que creo que la tiene, no es ningún personaje indolente, no, tiene, yo lo creo entender, yo sí lo creo entender, porque tiene esos destellos de que busca hacer un bien con el menor mal posible y cambiar un estatus que evidentemente generó una corrupción desmedida, galopante, fortunas hechas en sexenios, ahora en trienios. Eso ya debe de acabarse. No es posible que encuentres a una exdiputada local en la fila de un banco que tenga pues, una fortuna hecha de la noche a la mañana. Así es. Es increíble, es indignante. Estamos de acuerdo. Eso la gente pobre lo ve bien, lo ve con simpatía al presidente. Pero ojo, si el presidente pierde piso, pierde una estabilidad emocional y a los medios nos acusa a todos de ser prensa fifí, conservadora, neoliberal, etc. Créame que esto genera en el presidente una especie como de monarca, ya no presidente, ya sería un monarca, ya sería algo que raya en lo dictatorial. Ningún régimen que se precie de democrático puede mantener a los medios de comunicación avasallados o haga lo que él diga, decida, proclame, decrete. Eso sería un dictador. Y hoy los medios de comunicación tenemos la obligación, así sea al costo de nuestras vidas, de ejercer la libertad de expresión. Entonces, un valor inalienable. Y si el presidente López Obrador, que espero entienda y sea sensible, atienda la recomendación que hace la ONU. Si la batea, como es su pretensión, créame que será un craso error. Ojalá Epigmenio Ibarra, ojalá John Ackerman, ojalá el propio Julio Scherer Ibarra, hijo de un periodista, maestro mío, don Julio Scherer García, ojalá tengan la oportunidad y la convicción de convencer al presidente de que salvaguarde a los medios de comunicación. Aunque sean excesivos
sus editoriales o su forma de editorializar para criticarlo. Es preferible a tener un régimen dictatorial. Ese es el punto de vista de un servidor a través de este espacio. Pues más críticas y más ataques en los medios ha recibido es Enrique Peña Nieto. Pero Enrique Peña Nieto nunca se subió al ring para pelearse con los periodistas, ni con los editores, ni con todas las empresas que manejan la libertad de expresión. Porque porque el presidente de la República es el personaje más importante del país, debe darse su lugar y debe ganarse el respeto de la gente sin necesidad de bajarse de la banqueta cada rato para estarse peleando con todos los medios. Ojalá y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, aprenda a respetar a los medios para que los medios lo respeten, y que aprenda a aceptar las críticas, porque no hay un presidente perfecto. Todos tienen virtudes, todos tienen errores y todos tenemos defectos. Yo les agradezco mucho a todos nuestros amigos de las redes que hayan estado con nosotros en este programa. Le agradezco a Julio César Aguirre Méndez por la excelente coordinación que realiza todos los días, a Jorge Valdés Reisen, que con sus excelentes opiniones nos nutre en este programa. Yo despido a Jorge Romero Rendón, que tuvo que retirarse hace unos momentos, pero que siempre está con nosotros en este programa de Los Columnistas Opinan, que se transmite desde el restaurante El Cafecito de Don Julio, que se ubica a pocos metros hacia abajo rumbo a San Francisco, a pocos metros de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN como se le conoce. Les agradezco a todos ustedes su atención y les deseamos lo mejor para toda la semana. Gracias.